Este es un estudio sobre el Evangelio de agua, sangre y espíritu. Es un estudio que hemos venido realizando ya con varios programas que ustedes ya lo vieron, y es continuación de todo este plan que Dios diseñó, un plan de un evangelio completo, de un evangelio que no le falta nada, de un evangelio hermoso, hermoso porque el Señor, un Dios de misericordia, un Señor de gracia y verdad y de justicia y grande de misericordia, diseñó este hermoso evangelio. Y nosotros debemos de poner un orden así como Él lo ordenó. Esta vez vamos a citar el libro de los Romanos, el capítulo 6, del versículo 3 al versículo 6. Y aquí nos explica el apóstol Pablo cómo fue el bautismo del Señor Jesús y cuál es la gran verdad y cuál es el significado de su bautismo. Como hemos venido hablando ya en los otros programas, hemos venido estudiando el bautismo del Señor Jesús, que es algo muy grande, es algo muy elevado y es algo muy profundo. Lo que pasó ahí, que Juan el Bautista lo bautizó, pues ahí fue un bautismo que ahí se cumplió toda justicia, y entonces debemos de ver cuál es toda justicia. Es muy importante porque si la sangre en la cruz ahí también tiene una importancia tremenda, y la resurrección, también el bautismo del Señor Jesús también es muy importante, porque los tres van ahí agarrados de la mano, así como Juan el Bautista con el Señor Jesús, que van agarrados de la mano en este evangelio que Dios diseñó. Así nosotros debemos de ver el bautismo del Señor Jesús, la sangre en la cruz y la resurrección. Y aquí el apóstol Pablo nos da aquí una revelación del bautismo del Señor Jesús, y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ahí vemos que el apóstol Pablo tenía esta fe en la justicia de Dios y nos reveló esta gran verdad. Eso es lo que él llevaba en este evangelio que él predicaba, que es un evangelio de la gracia. La justicia de Dios viene siendo la gracia, porque la gracia es un regalo, es un don de Dios. Nos vemos aquí que nos dice en el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Ahí está hablando de su bautismo. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué en su muerte? Porque ahí fue donde Juan el Bautista le impuso las manos y ahí le pasó todos los pecados de la humanidad, todos nuestros pecados, los pecados del mundo. Ahí fueron a la muerte de cruz. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que en su bautismo, en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Por qué para muerte? El Señor Jesús tenía que recibir los pecados de la humanidad, y en ese momento él recibía la muerte, el juicio de Dios. Y entonces ahí tenía que él ir cargado de pecados, de nuestros pecados, de toda la humanidad, para que Dios pudiera juzgarlo allí en la cruz. Porque si él no llevaba los pecados y él iba limpio,
entonces no podía enjuiciarlo Dios para muerte en la cruz. Pero desde ahí, desde el bautismo, ya fue él ya sepultado. Y dice, el bautismo quiere decir sepultura. Dice, ¿o no sabéis todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él. Ahí nos está hablando que todos nosotros, el creyente, todos los que han creído en el Evangelio de agua, sangre y espíritu, entonces vamos juntamente con él sepultados por el bautismo. Y está hablando del bautismo de él, a fin de que como Cristo, dice, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Ahí también nosotros hacemos morir juntamente con él el hombre viejo. Y es el significado del bautismo, porque a fin de que somos, dice, con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está hablando todavía en el versículo 4 del bautismo de él. Y sigue hablando del bautismo, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, ahí fue un paso así de muerte y en semejanza de muerte, porque él iba a ser muerto allí en la cruz. Ahí Dios lo iba a juzgar así de todos nuestros pecados. Entonces dice que fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y ya habla aquí del bautismo y ya habla de la resurrección. Y en el capítulo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí está hablando también en el versículo 6, está hablando que nuestro viejo hombre, juntamente con él, ahí fuimos a la cruz con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí tenemos el agua, ahí tenemos el bautismo del Señor Jesús, ahí tenemos la resurrección, que está bien, que dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Y aquí está hablando de la sangre en la cruz. Tenemos ahí los tres pasos. Tenemos el agua, la sangre y el espíritu. El agua, que es el bautismo del Señor Jesús, y la sangre en la cruz. Y tenemos ahí la resurrección. Por eso el apóstol Juan también da testimonio de esto mismo. Dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, en el versículo 8, nos dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Dice, y estos tres concuerdan, o sea, están de acuerdo y son uno, así como el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, tres son uno. También en la tierra tres son uno y dan testimonio, el agua, la sangre y el espíritu. De eso está compuesto el Evangelio. Es un Evangelio que el Señor nos lo dio ordenado, y primero es el bautismo. No primero es la sangre, primero es el bautismo. Y lo que están predicando ahorita en las iglesias es la sangre. Primero le dan importancia a la sangre. Y el bautismo del Señor Jesús lo dejan a un lado, no lo predican. Predican la resurrección, o sea, el espíritu, pero no están completos porque tienen la mitad nada más del Evangelio. Eso es muy importante que nosotros debamos de tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que nosotros estemos completos y tengamos esa fe puesta en el Evangelio que Dios diseñó. Les voy a leer algo sobre el Evangelio, algo que les va a ayudar mucho a ustedes, hermanos en Cristo, y los que no conocen el Evangelio de Cristo, que esta es la verdad. Esta es la verdad, porque
está escrito. ¿Qué vamos a hacer con esos capítulos, esos versículos que hablan sobre su bautismo? En Gálatas dice, Gálatas 3:27 dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Un versículo más que habla del bautismo del Señor Jesús. Y en Colosenses también ahí nos habla de que también fuimos sepultados juntamente con Él. Entonces, ¿qué hacemos con esa serie de versículos? El apóstol Pedro también él testifica, dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, dice, por la resurrección de Jesucristo. Ahí está otro testimonio de otro apóstol. El apóstol Juan nos da testimonio en sus epístolas también del bautismo. Lucas también nos da una enseñanza que esto es lo verdadero y que él lo puso en orden, lo que otros no pudieron, y que también él da testimonio de Juan el Bautista y el Señor Jesús, y pone a Juan el Bautista en primer plano porque él era el que tenía que bautizarlo y pasarle los pecados de la humanidad. Sin embargo, como la doctrina del arrepentimiento, diferente al Evangelio de agua y el Espíritu, es una falsa doctrina que no puede librarnos de los pecados de este mundo. Y por muy fervientemente que los cristianos de hoy en día ofrezcan oraciones de penitencia, sus pecados no pueden desaparecer al final. Intentar borrar sus pecados a través de la fe, solo en el derramamiento de sangre en la cruz y a través de sus oraciones de arrepentimiento, solo se producen creencias inútiles. Por eso los cristianos de hoy en día que intentan borrar sus pecados a través de sus oraciones de penitencia no pueden conseguir su meta. El apóstol Pablo encontró muchas dificultades mientras intentaba predicar el evangelio de agua y el espíritu que Dios nos dio a los creyentes de su época. Esto se debía a que ya les había enseñado las doctrinas de la circuncisión. Como muchos cristianos no conocían la verdad del evangelio del agua y del espíritu. Desde el principio todavía creen en doctrinas cristianas sin sentido, originadas por el hombre, aunque el evangelio de agua y el espíritu está siendo predicado incluso ahora mismo delante de sus narices. Muchos cristianos siguen sin poder aceptarlo. También es difícil para nosotros predicar el verdadero evangelio a todos los cristianos que sufren por sus pecados, que están intactos en sus corazones. Por supuesto, entiendo que como solo han conocido esta doctrina imperfecta del arrepentimiento, hasta ahora les llevará tiempo para vaciar sus pensamientos. Ellos han aprendido y creído solamente en la doctrina del arrepentimiento como la manera de borrar sus pecados personales. Por eso es normal que se sienten extraños al oír el evangelio de agua y el espíritu. Los que todavía creen en la doctrina del arrepentimiento deben vaciar sus corazones. Primero, aunque no sea fácil, han creído a esta doctrina errónea durante tanto tiempo. Pablo dice, como se dice en Gálatas 3:27, porque cuanto en Cristo han sido bautizados, os habéis sido vestidos de Cristo. Su fe estaba puesta en la verdad de que Jesús borró todos nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan y el derramamiento de su sangre en la cruz. Hermanos, esta es una gran verdad. Tristemente en las iglesias esto no se predica y necesitamos volvernos nosotros al evangelio de agua, sangre y el espíritu para tener una fe exacta, hermano. Una fe de la verdad y una fe con convicción y certeza. Pero si nosotros no creemos a esta gran verdad, hermanos, pues vamos a tener nada más la mitad del evangelio, lo que Dios Él nos mandó. Y eso no puede ser, hermanos. Vamos a seguir con estos estudios y el Señor les bendiga.